Marido se hizo gerente de banco y entregó el divorcio. Ahora su esposa vive una vida de lujo y paz. Ella miraba el sobre Manila deslizarse sobre la mesa del comedor como si fuera una sentencia de muerte. El reloj de pared marcaba las 11:14 de la noche y cada tic-tac resonaba en el silencio pesado que se había instalado entre ellos. Adrián permanecía sentado frente a Lucía, aún con el saco puesto, la corbata perfectamente anudada, los ojos fríos como el acero. Cuando él pronunció las palabras que cambiarían todo, el mundo de ella se detuvo en seco. Lucía, quiero el divorcio. 5 palabras. Apenas un segundo. Una vida entera destruida. Pero para entender cómo se llegó a ese momento devastador, la historia debe regresar a donde todo comenzó. A los días en que Lucía Herrera Domínguez aún creía en el cuento de hadas que había construido durante 15 años. Antes de continuar con esta historia de traición, renacimiento y justicia emocional, el narrador quiere saber algo importante. ¿Desde dónde están viendo esta historia? ¿Están en México? ¿En otro país de Latinoamérica? ¿O tal vez del otro lado del mundo? Al narrador le encanta leer sus comentarios y saber que estas historias llegan a tantos corazones. Así que no olviden compartir desde dónde nos acompañan el día de hoy. Ahora sí, regresemos al principio de esta historia. Enero de 2025 amaneció con la promesa de un año nuevo lleno de posibilidades. Lucía Herrera Domínguez despertaba cada mañana en su departamento de la Colonia del Valle a las 6:30, media hora antes de que sonara la alarma de Adrián. Esa era su rutina desde hacía tanto tiempo que ya no recordaba cuándo había comenzado. Se levantaba con cuidado de no despertar a su esposo, se ponía la bata de algodón que colgaba detrás de la puerta y caminaba descalza hacia la cocina. El departamento era modesto pero acogedor, decorado con los muebles que habían comprado juntos a lo largo de los años, cada pieza con una historia, cada rincón con un recuerdo. La cafetera italiana que Adrián le había regalado en su 5º aniversario era lo primero que ella encendía. El aroma del café llenaba el espacio mientras Lucía abría su laptop sobre la mesa del comedor y revisaba sus correos de trabajo. Ella era analista financiera en una empresa consultora, un puesto que había mantenido durante años, aunque las oportunidades de crecimiento habían quedado en segundo plano. Cada vez que Adrián cambiaba de sucursal bancaria, cada vez que una promoción requería mudarse o ajustar horarios, era Lucía quien cedía, quien reorganizaba, quien ponía en pausa sus propias ambiciones. Era un sacrificio silencioso que ella hacía con amor, convencida de que estaban construyendo un futuro juntos. Las fotografías en la sala contaban la historia de esos 15 años. Lucía y Adrián en Acapulco durante su luna de miel, ambos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Una foto en la inauguración de su primer departamento juntos, brindando con champán barato, pero con sonrisas de millonarios. Otra en la boda de la hermana de Lucía, Adrián con traje oscuro y ella con un vestido azul cielo. Cada imagen era un capítulo de una historia que parecía sólida, inquebrantable. Sobre la mesa de noche de Lucía descansaba su tesoro más preciado, la pulsera de oro que había pertenecido a su madre, fallecida 5 años atrás. Era una pieza sencilla pero hermosa, y cada vez que Lucía la miraba, sentía la presencia protectora de quien le había enseñado el valor del esfuerzo y la dignidad. Adrián despertaba a las 7, se duchaba rápidamente y salía de la recámara ya vestido con uno de sus trajes impecables. Durante años, el ritual matutino había incluido conversaciones mientras desayunaban juntos, planes para el fin de semana, chistes tontos que solo ellos entendían. Pero en los últimos meses, algo había cambiado de manera tan sutil que Lucía apenas lo notaba. Adrián tomaba su café de pie, revisaba obsesivamente su celular, murmuraba respuestas cortas a las preguntas de ella.
Cuando Lucía intentaba iniciar una conversación más profunda, él mencionaba la presión del trabajo, las responsabilidades crecientes, la necesidad de enfocarse. Ella asentía, comprensiva, siempre comprensiva. A finales de enero llegó la noticia que Adrián había esperado durante años. Él entró al departamento un miércoles por la tarde con una botella de vino tinto bajo el brazo y una sonrisa que Lucía no había visto en meses. Lo nombraron gerente general del Banco Monterra, una de las instituciones financieras más prestigiosas de la Ciudad de México. Era el puesto que él había perseguido desde que era un ejecutivo junior, el reconocimiento que validaba años de esfuerzo, de sacrificios compartidos, de noches que Lucía se quedaba despierta esperándolo mientras él trabajaba hasta tarde. Cuando Adrián le dio la noticia, Lucía sintió una alegría genuina que brotaba desde lo más profundo de su corazón. Finalmente pensó, todo el esfuerzo había valido la pena. Esa misma noche, Lucía organizó una pequeña celebración. Llamó a Carmen, su mejor amiga desde la universidad, a Roberto y Silvia, una pareja amiga de ambos, y a la hermana de Adrián con su esposo. Preparó la comida que a él más le gustaba. Arregló la mesa con las velas buenas que guardaban para ocasiones especiales. Se puso el vestido negro que Adrián siempre había dicho que le quedaba perfecto. La velada transcurrió entre brindis, felicitaciones y anécdotas del camino recorrido. Lucía observaba a su esposo recibir los abrazos y las palmadas en la espalda y se sentía orgullosa de él, del hombre en el que se había convertido, del futuro que ahora sí parecía brillante y estable, pero había algo que ella no veía, señales que su amor incondicional no le permitía detectar. Durante toda la cena, Adrián revisó su celular al menos 15 veces. Cuando alguien le preguntaba sobre sus planes en el nuevo puesto, su sonrisa parecía ensayada, como si estuviera representando un papel. Evitaba la mirada de Lucía por más de unos segundos, y cuando ella tomaba su mano sobre la mesa, él la retiraba con la excusa de servir más vino o cortar más pan. Pequeños gestos que para los demás pasaban desapercibidos, pero que estaban ahí, como grietas invisibles en una pared que pronto colapsaría. Después de que los invitados se fueron, pasada la medianoche, Lucía esperaba que él quisiera celebrar a solas, quizá conversar sobre lo que este cambio significaba para ellos, tal vez hacer planes para ese viaje a Europa que siempre habían postergado. Pero Adrián se quitó el saco, se aflojó la corbata, abrió su laptop en el comedor y se sumergió en documentos de trabajo. Voy a tener que ponerme al día con varios temas antes de empezar oficialmente, explicó sin levantar la vista de la pantalla. Lucía asintió, le llevó un café, le dio un beso en la frente y se fue a la cama sola, convenciéndose de que era solo el estrés de la transición. Las primeras 3 semanas de febrero se convirtieron en un laberinto de ausencias. Adrián salía cada vez más temprano y regresaba cada vez más tarde. Reuniones con la junta directiva, cenas con clientes importantes, capacitaciones urgentes, viajes express a Monterrey, a Guadalajara, a Querétaro. Su agenda era un monstruo que devoraba todo el tiempo que antes compartían. Lucía intentaba mantener viva la conexión de todas las formas que conocía. Preparaba chilaquiles verdes, el platillo favorito de él, pero Adrián decía que ya había desayunado en una reunión. Le mandaba mensajes durante el día preguntando cómo iba todo, y él respondía con un bien o un ocupado, sin la calidez de antes. Los fines de semana, cuando ella sugería ir al cine, a caminar por Chapultepec, o simplemente quedarse en casa viendo una película, él alegaba que necesitaba trabajar, que el puesto demandaba dedicación total, que ella debía entender. Y Lucía entendía, o al menos eso se decía a sí misma cada noche cuando se quedaba dormida abrazando una almohada en lugar del cuerpo de su esposo. Se culpaba por ser demasiado demandante, por no comprender la magnitud de las responsabilidades que Adrián ahora cargaba. Tal vez ella no estaba siendo lo suficientemente paciente, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente comprensiva.
Se repetía que era solo una fase, que una vez que él se adaptara al nuevo ritmo, las cosas volverían a ser como antes. Pero en el fondo, en ese lugar donde las verdades incómodas esperan ser reconocidas, algo le susurraba que esto era diferente, que algo fundamental había cambiado. Una noche de mediados de febrero, Lucía estaba doblando la ropa limpia de Adrián cuando encontró una de sus camisas blancas con un detalle que le heló la sangre. Un aroma. No era su perfume, ese que él le había regalado y que ella usaba todos los días. Era algo diferente, más dulce, más floral, más intenso. Un perfume de mujer más joven, más atrevido. Lucía sostuvo la camisa contra su rostro e inhaló profundamente, como si quisiera descifrar un código secreto. Cuando Adrián llegó esa noche, ella le preguntó con una voz que intentaba sonar casual. «Ay, fue Mónica de Recursos Humanos», respondió él sin levantar la vista de su celular. Me dio un abrazo de felicitación por el ascenso. Ya sabes cómo es, muy efusiva. La explicación era razonable, lógica, perfectamente creíble. Pero algo en el estómago de Lucía se retorció. El viernes 21 de febrero de 2025 sería la fecha que quedaría grabada en la memoria de Lucía Herrera Domínguez como el día en que su vida se partió en dos. Ella había decidido hacer un último intento por recuperar la cercanía perdida. Salió temprano del trabajo, pasó por el mercado y compró los ingredientes para preparar mole poblano, el platillo que Adrián pedía en cada celebración importante. Pasó la tarde en la cocina, cocinando con el mismo amor con el que había construido su matrimonio, nota por nota, ingrediente por ingrediente. Puso la mesa bonita, encendió velas, se cambió a un vestido color vino que hacía meses no usaba. A las 8 de la noche, la cena estaba lista. A las 9 seguía esperando. A las 10, el mole se había enfriado. A las 11:15, escuchó la llave en la cerradura. Adrián entró al departamento con el rostro de alguien que está a punto de ejecutar una tarea desagradable, pero necesaria. No comentó sobre la mesa arreglada, no preguntó qué se celebraba, no se disculpó por llegar tarde. Simplemente se sentó frente a Lucía en el comedor, con el saco aún puesto y un sobre Manila en la mano derecha. El silencio entre ellos era tan denso que Lucía podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el claxon de un auto en la calle, el latido acelerado de su propio corazón. Adrián deslizó el sobre hacia ella sobre la mesa, y sus ojos, esos ojos que alguna vez la miraron con amor, ahora estaban vacíos, distantes, como si pertenecieran a un extraño. Lucía, quiero el divorcio. Las palabras salieron de la boca de Adrián con una frialdad ensayada, como si las hubiera practicado frente al espejo. Lucía sintió que el piso bajo sus pies desaparecía, que el aire abandonaba sus pulmones, que el tiempo se detenía. Intentó hablar, pero su garganta no producía sonido. Adrián continuó con el mismo tono mecánico, profesional, como si estuviera presentando un reporte financiero en una junta. Conocía a alguien más. Su nombre es Natalia. Trabaja en el banco. Esto no tiene que ser difícil. Ya hablé con un abogado. Solo necesito que firmes estos papeles. El cerebro de Lucía tardó varios segundos en procesar la información. Alguien más. Natalia. El banco. Divorcio. Las palabras flotaban en el aire como fragmentos de una pesadilla. Ella intentó articular preguntas, pero Adrián levantó la mano como si estuviera deteniendo el tráfico. No quiero que esto se vuelva dramático, dijo. Ambos somos adultos. Estas cosas pasan. Yo cambié, tú cambiaste, ya no somos compatibles. Lucía finalmente encontró su voz, temblorosa y rota. ¿15 años no significan nada para ti? Todos los sacrificios, todos los planes, todo lo que construimos juntos. Adrián suspiró con impaciencia, como si ella estuviera siendo irracional. Eso fue antes, Lucía. Yo soy otra persona ahora. Necesito a alguien que entienda mi nueva posición, alguien que esté en mi misma frecuencia.
Natalia es joven, ambiciosa. Ella me impulsa hacia adelante. Cada palabra que salía de su boca era un cuchillo que se clavaba en el corazón de ella. Lucía intentó razonar, suplicar, negociar. Podemos ir a terapia, podemos trabajar en esto, podemos darnos una oportunidad. Pero Adrián ya se había levantado de la silla, ya había tomado su maletín, ya estaba caminando hacia la puerta. Puedes quedarte en el departamento por ahora. Mi abogado te contactará la próxima semana para los detalles. Y sin una mirada atrás, sin un gesto de remordimiento, sin una disculpa, Adrián Beltrán salió del departamento y cerró la puerta, dejando a Lucía sola en el silencio más absoluto que había experimentado en su vida. Ella se quedó sentada en la silla del comedor, mirando el sobre Manila sin atreverse a abrirlo. El reloj marcaba las 11:30. Las velas se habían consumido hasta convertirse en charcos de cera. El mole poblano seguía intacto en la estufa. Y Lucía Herrera Domínguez, la mujer que durante 15 años creyó en el amor eterno, en los votos matrimoniales, en el para siempre, acababa de descubrir que todo había sido una ilusión que se desvaneció en una conversación de 20 minutos. Las horas que siguieron fueron un borrón de confusión y dolor. Lucía no lloró de inmediato porque el shock era demasiado grande, demasiado abrumador. Se sentó en el sofá de la sala con los papeles del divorcio en las manos, leyéndolos una y otra vez, como si estuvieran escritos en un idioma que no comprendía. Petición de disolución matrimonial, división de bienes, cese de obligaciones conyugales, palabras legales frías que reducían 15 años de vida compartida a una transacción administrativa. A las 3 de la mañana, cuando el shock finalmente se dio, la realidad cayó sobre ella como una avalancha. El llanto llegó con tal fuerza que su cuerpo entero se convulsionaba. Tomó su celular con manos temblorosas y llamó a Carmen, pero cuando su amiga contestó con voz adormilada, Lucía no pudo articular palabras coherentes, solo sollozos entrecortados que decían más que cualquier explicación. Carmen entendió que algo terrible había sucedido y prometió ir al departamento a primera hora de la mañana. Lucía caminó hacia el baño y encendió la luz. La mujer que le devolvió la mirada desde el espejo era una desconocida, ojos hinchados, rostro desencajado, el vestido color vino arrugado, el cabello despeinado. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué había pasado con la Lucía que despertaba cada mañana con propósito, con planes, con esperanza? El espejo no tenía respuestas, solo reflejaba el vacío que ahora habitaba en su pecho. Regresó a la recámara y se dejó caer en el piso, junto a la cama que había compartido con Adrián durante tantos años. Tomó la pulsera de oro de su madre de la mesa de noche y la abrazó contra su pecho, como si fuera un salvavidas. Si su madre estuviera viva, ¿qué le diría? ¿Qué consejo le daría en este momento de absoluta devastación? Pero su madre ya no estaba, y Lucía se sentía más sola que nunca en su vida. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo implacable. Los autos circulaban por las avenidas, las luces de los edificios parpadeaban, la vida seguía para todos los demás. Pero en ese departamento de la Colonia del Valle, en esa recámara donde tantos sueños habían sido soñados, Lucía Herrera Domínguez acababa de perder todo lo que conocía. El primer golpe había sido asestado, y aunque ella aún no lo sabía, aunque en ese momento solo podía sentir dolor y confusión, esta sería la noche que marcaría el inicio de su transformación. Porque a veces la vida tiene que destruirte completamente antes de darte la oportunidad de reconstruirte más fuerte, más sabia, más libre. Pero esa lección vendría después. Por ahora, Lucía solo podía abrazar la pulsera de su madre y dejar que el llanto la vaciara de todo excepto del dolor más puro. Los primeros días de marzo llegaron con una lluvia fina que parecía no terminar nunca.
Lucía despertaba cada mañana con la esperanza absurda de que todo hubiera sido un mal sueño, pero la realidad se imponía cruel cuando abría los ojos y encontraba el otro lado de la cama vacío, frío, ajeno. El departamento de la Colonia del Valle se había transformado en una prisión silenciosa, donde cada rincón le recordaba lo que había perdido. Aún así, ella intentaba mantener una apariencia de normalidad que nadie le creía, ni siquiera ella misma. Se obligaba a levantarse, a vestirse con ropa de trabajo, a maquillarse para ocultar las ojeras que cada día se hacían más profundas. Llegaba a la oficina de la consultora financiera con un café grande en la mano y una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Sus compañeros la miraban con esa mezcla de lástima y incomodidad que la gente reserva para quienes están atravesando una tragedia visible. Durante las reuniones, Lucía se perdía en medio de las presentaciones, su mente vagando hacia lugares oscuros mientras los números y gráficas danzaban frente a ella sin significado alguno. En más de una ocasión, algún colega tuvo que repetirle una pregunta 2 o 3 veces antes de que ella reaccionara. Su rendimiento, que siempre había sido impecable, comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Entregó un reporte con errores que normalmente jamás habría cometido. Llegó tarde a una videoconferencia importante con un cliente. Se olvidó por completo de una presentación que tenía agendada. Mónica Estrada, su jefa, una mujer de 50 y tantos años, con una reputación de ser dura pero justa, finalmente la llamó a su oficina un viernes por la tarde. «Lucía, siéntate por favor», le dijo con un tono que intentaba ser amable pero sonaba preocupado. «Mira, no sé exactamente qué está pasando en tu vida personal, pero es evidente que no estás bien. ¿Por qué no te tomas unos días, una semana, 2 semanas, el tiempo que necesites?» Lucía negó con la cabeza, aferrándose a la única estructura que le quedaba en la vida. «Estoy bien, Mónica. De verdad, solo necesito un poco de tiempo para adaptarme a algunos cambios. Ya sabes cómo es». La mentira sonaba hueca incluso para sus propios oídos, pero Mónica no insistió. Solo asintió y le dijo que su puerta siempre estaba abierta. Cuando Lucía salió de la oficina, sintió que había esquivado una bala, pero en el fondo sabía que solo estaba posponiendo lo inevitable. Las noches eran peores que los días. Lucía no podía dormir en la recámara que había compartido con Adrián durante tantos años. El colchón, las sábanas, la disposición de los muebles, todo le gritaba su ausencia. Así que arrastraba una cobija al sofá de la sala y se quedaba ahí viendo la televisión hasta que el cansancio la vencía, generalmente pasadas las 3 de la mañana. Comía poco, apenas unas galletas saladas o un yogurt que dejaba a medio terminar. El café se convirtió en su único alimento constante, taza tras taza durante el día, intentando mantenerse funcional. Pero lo peor era la compulsión de revisar las redes sociales de Adrián. Sabía que no debía hacerlo, que cada vez que abría su perfil de Instagram o Facebook se estaba clavando un cuchillo en el pecho, pero no podía evitarlo. Buscaba señales de arrepentimiento, alguna publicación melancólica, una foto que indicara que él también estaba sufriendo, pero no encontraba nada de eso. El perfil de Adrián mostraba la imagen de un hombre exitoso y feliz. Fotos en restaurantes elegantes, el logo del Banco Monterra en documentos importantes, selfies en su oficina nueva con vista a Reforma. Y aunque Natalia no aparecía directamente en ninguna foto, Lucía podía detectar los indicios de su presencia. Una copa de vino femenina en el borde de una imagen, una sombra rubia reflejada en un vidrio, el emoji de corazón de alguien que claramente no era un colega del banco. A mediados de marzo, un martes por la tarde, Lucía decidió hacer algo tan mundano como ir al supermercado. Necesitaba leche, café, algo que comer aunque fuera solo para mantener las apariencias. Empujaba el carrito por los pasillos con movimientos mecánicos,
tomando productos sin realmente verlos cuando llegó a la fila para pagar. Había 3 personas delante de ella y directamente detrás, 2 mujeres de mediana edad que Lucía reconoció vagamente como vecinas del edificio, probablemente del piso de abajo o de arriba. Al principio no prestó atención a su conversación, pero luego escuchó su propio número de departamento, la del 402, decía una de las mujeres, con ese tono de voz que la gente usa cuando cree que está hablando en privado, pero en realidad está hablando lo suficientemente alto para que todos escuchen. ¿Ya te enteraste del drama? Su esposo la dejó. No, ¿en serio?, respondió la otra con ese deleite morboso que provocan las desgracias ajenas. Sí, al parecer la cambió por una chavita del banco, una güerita bien arreglada. Dicen que tiene como 28 años. ¡Ay, qué fuerte! Y ella tan buena gente, siempre tan educada cuando nos la encontramos en el elevador. Lucía sintió que el piso del supermercado se volvía líquido bajo sus pies. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el supermercado podía escucharlo. Las mujeres continuaban su conversación, ajenas al hecho de que la protagonista de su chisme estaba parada justo delante de ellas. Pues sí, pero así son los hombres. Cuando suben de puesto se les olvida de dónde vienen y luego terminan con esas tipas que nada más andan buscando billetera. ¡Ay, pobrecita de la señora! Pero bueno, así es la vida. Lucía abandonó el carrito en medio de la fila. No dijo nada. No se volteó para confrontar a las mujeres, simplemente soltó el mango del carrito y caminó hacia la salida con pasos rápidos que amenazaban con convertirse en una carrera. Escuchó a alguien gritar: «Disculpe, señora, su carrito», pero no se detuvo hasta llegar al estacionamiento del sótano. Se metió a su auto, cerró la puerta con seguro, y entonces, solo entonces, se permitió llorar con una intensidad que la asustó incluso a ella misma. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos que salían desde lo más profundo de su pecho, convulsiones que sacudían todo su cuerpo. La humillación ya no era solo un dolor privado que podía esconder detrás de puertas cerradas. Ahora era pública. El edificio entero sabía de su fracaso matrimonial. Los vecinos hablaban de ella en los pasillos, en el elevador, en el supermercado. Era la mujer abandonada, la esposa desechada, la que no fue suficiente para retener a su marido exitoso. Y lo peor era que parte de ella creía que tenían razón, que de alguna manera esto era su culpa, que si hubiera sido más joven, más ambiciosa, más interesante, Adrián no se habría ido. Una semana después, el celular de Lucía sonó con un número desconocido. La voz al otro lado era masculina, profesional, con ese tono que los abogados usan para sonar autoritarios e intimidantes al mismo tiempo. «Buenos días, señora Herrera. Habla el licenciado Méndez, representante legal del señor Adrián Beltrán. Necesitamos agendar una reunión para discutir los términos del divorcio. ¿Tiene disponibilidad este viernes a las 10 de la mañana? La reunión sería en nuestras oficinas en Reforma». Lucía apenas pudo murmurar que sí, anotando la dirección con mano temblorosa. Cuando colgó, se dio cuenta de que no tenía abogado, no había buscado representación legal, no había hecho nada para protegerse, porque parte de ella aún no podía creer que esto estuviera sucediendo de verdad. El viernes llegó demasiado rápido. Lucía se presentó en un edificio corporativo en Paseo de la Reforma, uno de esos rascacielos de vidrio donde trabaja la gente importante. Las oficinas del licenciado Méndez estaban en el piso 22, decoradas con ese minimalismo frío que caracteriza a los despachos legales caros. La recepcionista la hizo pasar a una sala de juntas con una mesa enorme de madera oscura y sillas de piel. Adrián ya estaba ahí, sentado junto a su abogado, revisando documentos como si esto fuera una reunión de negocios cualquiera. El licenciado Méndez
Era exactamente el tipo de hombre que Lucía esperaba. Traje impecable de corte italiano, reloj que costaba más que 3 meses de su salario, sonrisa de tiburón que mostraba dientes blanquísimos y ninguna calidez. Se levantó para saludarla con un apretón de manos que fue más una demostración de dominancia que un gesto de cortesía. «Señora Herrera, tome asiento, por favor. Entiendo que viene sin representación legal, lo cual está bien, pero debo informarle que todo lo que discutamos aquí será vinculante una vez que firme los documentos». Durante la siguiente hora, el licenciado Méndez desglosó los términos del divorcio con la eficiencia de alguien que ha hecho esto cientos de veces. Adrián se quedaría con el 70% de los bienes acumulados durante el matrimonio. El argumento era simple y devastador. Él había sido el principal proveedor económico durante los 15 años de matrimonio. Los aportes de Lucía, aunque reconocidos, eran considerablemente menores según los documentos que el abogado presentaba con gráficas y números que bailaban frente a los ojos de ella. El departamento de la Colonia del Valle, donde vivían actualmente, estaba a nombre de Adrián, así que Lucía tendría que desocuparlo. Sin embargo, el licenciado Méndez explicó con falsa generosidad, su cliente estaba dispuesto a darle 6 meses de plazo para encontrar un lugar propio. No había hijos, así que no había que discutir custodia ni pensión alimenticia. La cosa era simple, limpia, profesional. Simplemente firme aquí, aquí y aquí, y todo estará resuelto. Cuando Lucía intentó objetar, mencionar que ella también había contribuido económicamente, que había pagado gastos, que había renunciado a oportunidades profesionales para apoyar las mudanzas y ascensos de Adrián, el licenciado Méndez la interrumpió con una retahíla de jerga legal diseñada específicamente para intimidar y confundir. Habló de precedentes judiciales, de cálculos periciales, de declaraciones fiscales y activos tangibles versus intangibles. Lucía sentía que se estaba ahogando en un mar de palabras que no entendía completamente. Durante toda la reunión, Adrián permaneció en silencio, mirando su celular como si lo que estaba sucediendo no tuviera nada que ver con él. No la miró a los ojos ni una sola vez. El licenciado Méndez deslizó un documento final hacia Lucía. Le damos una semana para conseguir su propio abogado si así lo desea, o puede aceptar estos términos que, créame, son más que justos considerando las circunstancias. Lucía tomó los papeles con manos que temblaban tanto que el abogado lo notó y sonrió con esa sonrisa de tiburón otra vez. La reunión terminó y Lucía salió del edificio sintiéndose más pequeña de lo que jamás se había sentido en su vida. Caminó por Reforma sin rumbo fijo, rodeada de ejecutivos que iban a sus almuerzos de negocios, turistas que tomaban fotos del Ángel de la Independencia, vendedores ambulantes que ofrecían churros y elotes. La ciudad continuaba su ritmo normal mientras el mundo de ella se desmoronaba. A finales de marzo, algo en Lucía cambió. No era valentía exactamente, más bien era una necesidad desesperada de poner cara al enemigo. Necesitaba ver a Natalia Fuentes, la mujer por la que Adrián había destruido su matrimonio. Encontró su perfil de Instagram, que por supuesto era público, y estaba lleno de fotos cuidadosamente curadas. Descubrió que trabajaba en el mismo Banco Monterra, en la sucursal central. Una tarde de jueves, Lucía salió temprano del trabajo, tomó el metro hasta Polanco y se paró afuera del banco esperando. La vio salir a las 6:30. Era imposible no reconocerla. Cabello rubio platinado que claramente requería mantenimiento semanal en un salón caro, tacones altísimos que la hacían caminar con ese contoneo exagerado, bolsa de marca que probablemente Adrián le había regalado, y esos aretes dorados en forma de corazón que brillaban incluso a la distancia. Natalia Fuentes era todo lo que Lucía no era en ese momento: joven, arreglada, radiante, segura de sí misma. Lucía se acercó antes de que su valentía la abandonara. «Natalia», la llamó.
La mujer se volteó con expresión sorprendida. Soy Lucía, la esposa de Adrián. Bueno, la ex esposa. El rostro de Natalia mostró sorpresa solo por un segundo antes de transformarse en algo entre diversión y desdén. Ah, así que tú eres la ex, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No te imaginaba así. Lucía intentó mantener la compostura, aunque sentía que se estaba desmoronando por dentro. Solo quiero entender. ¿Qué tienes tú que yo no tenía? ¿Qué le diste que yo no pude darle? La pregunta sonaba patética incluso para ella misma, pero necesitaba escuchar la respuesta. Natalia la miró de arriba abajo con esa crueldad casual que solo la juventud puede tener. Ambición, respondió sin dudar. Adrián necesita a alguien que esté a su altura ahora. Tú fuiste buena para lo que él era antes, cuando era un don nadie, pero él evolucionó, ahora es gerente de uno de los bancos más importantes del país. Necesita a alguien que lo impulse, no a alguien que lo detenga. Cada palabra se clavó en el corazón de Lucía como fragmentos de vidrio. Natalia se despidió con un cuídate falso, se volteó sobre sus tacones caros y caminó hacia donde un auto BMW negro estaba estacionado. Adrián estaba al volante. Cuando vio a Lucía parada en la acera, su expresión fue de molestia, no de culpa ni de arrepentimiento. Natalia se subió al auto, le dio un beso en los labios que fue claramente un mensaje para Lucía, y el BMW se alejó dejando a ella parada sola en la calle mientras el sol se ocultaba sobre la ciudad. Esa noche, Lucía sintió que había tocado el fondo más absoluto. No solo había perdido a su esposo, no solo estaba siendo despojada de su hogar y sus bienes, sino que había sido reemplazada por alguien que la consideraba obsoleta, desechable, irrelevante. La primera semana de abril fue cuando finalmente se rompió completamente. Dejó de ir a trabajar, no llamó a Mónica para avisar, no inventó una excusa, simplemente no se presentó. Se quedó en el departamento con las cortinas cerradas, la televisión encendida sin volumen, viendo series que no procesaba. Dormía 14 horas al día o no dormía nada, su ciclo circadiano completamente destruido. Pedía comida a domicilio que apenas probaba. Las cajas de cartón acumulándose en la cocina junto con las tazas de café frío a medio tomar. Carmen llamaba todos los días, pero Lucía no contestaba. Hasta que su amiga finalmente usó la llave de emergencia que Lucía le había dado años atrás, cuando aún creía que el mundo era un lugar seguro donde la gente se cuidaba mutuamente. Carmen abrió la puerta del departamento y encontró una escena que la horrorizó. Las cortinas cerradas creaban una penumbra artificial. El aire estaba viciado y en medio de ese caos estaba Lucía, en pijama, el cabello sin lavar, la mirada perdida. Carmen la abrazó y Lucía finalmente se permitió derrumbarse por completo. No había más pretensiones, no más intentos de ser fuerte, no más máscaras. Solo un llanto profundo y desesperado mientras le confesaba a su amiga todos los pensamientos oscuros que la habían estado persiguiendo. Desperdició 15 años de su vida. No valía nada si ni siquiera su propio esposo la había querido lo suficiente para quedarse. El futuro era un abismo aterrador que no sabía cómo enfrentar. Tal vez sería mejor rendirse, dejarse hundir, desaparecer. Carmen se quedó esa noche, y la siguiente, y la siguiente. La obligaba a comer aunque fuera solo unas cucharadas de sopa. La acompañaba al baño para que se duchara. Abría las cortinas para dejar entrar la luz del día. Lavaba los platos acumulados en el fregadero y sobre todo se sentaba junto a ella en el sofá y le repetía una y otra vez que esto no era el final, que el dolor eventualmente pasaría, que ella era más fuerte de lo que creía. Pero Lucía apenas la escuchaba. Era solo una sombra de quien había sido, un fantasma habitando el departamento donde su vida se había desmoronado. A mediados de abril, un miércoles por la tarde, Lucía estaba sentada en el balcón del departamento mirando la Ciudad de México extenderse frente a ella sin realmente verla. El celular que había ignorado durante días sonó.
Era Mónica. Lucía contempló no contestar, pero algo en ella, tal vez el último vestigio de responsabilidad, hizo que presionara el botón verde. Esperaba ser despedida. Parte de ella incluso lo deseaba. Una razón más para justificar su rendición total. Pero la voz de Mónica no sonaba enojada. Sonaba firme, sí, pero también había algo más. Lucía, sé lo que estás pasando. Una amiga en común me contó sobre el divorcio. Y también sé que estás en un momento muy difícil. Pero hay algo que necesito que entiendas. Eres una de las mejores analistas que he tenido en todos mis años dirigiendo esta consultora. Y no voy a dejarte tirar todo ese talento a la basura. Mónica hizo una pausa y luego continuó. Mañana a las 2 de la tarde, en el Café Trevi de Coyoacán, hay alguien que quiero que conozcas, solo 1 hora de tu tiempo. Si después de eso quieres renunciar, si quieres seguir hundiéndote, no voy a detenerte. Pero dame 1 hora. Por todo lo que hemos trabajado juntas, dame 1 hora. Lucía intentó rechazar, inventar excusas, pero Mónica no aceptaba un no por respuesta. Mañana, 2 de la tarde, Café Trevi. Estaré ahí y espero que tú también. Y colgó antes de que Lucía pudiera objetar más. Esa noche, Lucía se sentó en el piso del baño, mirando su reflejo en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía 39 años, pero parecía 10 años mayor. Ojeras profundas, piel grisácea, cabello opaco. Pero cuando se miró más detenidamente, más allá de la destrucción visible, vio algo más. Un destello diminuto, casi imperceptible, en lo profundo de sus ojos. No era esperanza exactamente, más bien era un recuerdo de quien había sido antes de perderse en un matrimonio que la consumió. Por primera vez en semanas, Lucía se metió a la regadera y dejó que el agua caliente corriera sobre ella durante 20 minutos. Se lavó el cabello 2 veces. Se talló la piel hasta que volvió a sentirse suya. Cuando salió, tomó la pulsera de oro de su madre del cajón, donde la había guardado, y se la puso en la muñeca. El metal se sintió fresco contra su piel, un recordatorio tangible de que venía de una mujer fuerte que había enfrentado sus propias batallas y sobrevivido. Lucía no sabía qué le esperaba mañana en ese café de Coyoacán. No sabía si tenía fuerzas para levantarse del fondo del abismo donde había caído. Pero mientras se miraba en el espejo con la pulsera de su madre brillando en su muñeca, algo dentro de ella, algo pequeño pero persistente, susurró que tal vez, solo tal vez, esto no era el final. Tal vez era el principio de algo completamente diferente. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo eterno, y mañana, en un café de Coyoacán, una pequeña luz comenzaría a brillar en la oscuridad más profunda del valle donde Lucía había tocado fondo. El Café Trevi en Coyoacán era exactamente el tipo de lugar que Lucía había olvidado que existía. No era una cadena corporativa con mesas idénticas y café estandarizado, sino un espacio con alma propia. Las paredes estaban cubiertas de libreros repletos de novelas usadas que los clientes podían tomar y leer mientras disfrutaban su bebida. Plantas colgantes descendían del techo, creando un ambiente casi selvático. El aroma del café recién molido se mezclaba con el de los libros viejos y la madera. Era un lugar que invitaba a respirar profundo y creer que tal vez las cosas podían ser diferentes. Lucía llegó 5 minutos antes de las 2 de la tarde, un pequeño acto de disciplina que le costó más esfuerzo del que jamás admitiría. Se había obligado a vestirse bien, un pantalón negro de vestir y una blusa color beige que había encontrado al fondo de su closet, ropa que no usaba desde antes de que su vida explotara. Se peinó el cabello con cuidado y se maquilló lo justo para no parecer un cadáver ambulante. La pulsera de oro de su madre brillaba en su muñeca, un recordatorio silencioso de que venía de una estirpe de mujeres fuertes. Mónica ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana. No estaba sola. A su lado había un hombre que Lucía calculó tendría unos 45 años.
No era el tipo de hombre que uno esperaría ver en una reunión de negocios. No llevaba traje ni corbata, sino unos jeans oscuros y una camisa de lino azul marino. Tenía barba de 2 días, el cabello ligeramente despeinado pero limpio y ojos oscuros que observaban todo con una intensidad tranquila. En su muñeca llevaba un reloj sencillo de piel oscura, nada ostentoso, pero claramente de calidad. Cuando Lucía se acercó, él se puso de pie con un movimiento fluido. «Lucía, él es Rafael Ortiz Salgado», dijo Mónica con una sonrisa que parecía genuinamente esperanzada. Rafael extendió la mano y cuando Lucía la tomó, el apretón fue firme pero no agresivo, cálido pero profesional. «Mucho gusto, Lucía. Mónica me ha contado mucho sobre tu trabajo». Su voz era grave, amable, sin esa falsedad que Lucía había aprendido a detectar en el mundo corporativo. «Por favor, siéntate. ¿Qué te gustaría tomar?» Durante los primeros minutos, Lucía se sentía como un animal herido tratando de parecer funcional. Respondía con monosílabos, asentía en los lugares apropiados, pero su mente seguía lista para huir en cualquier momento. Rafael parecía notarlo, pero no lo mencionó. En cambio, empezó a hablar sobre su empresa con un entusiasmo que no sonaba fingido. «Fundé FinTech Solutions hace 5 años», explicó mientras llegaban los cafés. «Nos dedicamos a crear soluciones tecnológicas para el sector financiero, apps de inversión, plataformas de préstamos peer-to-peer, herramientas de análisis de riesgo, ese tipo de cosas». Lucía escuchaba sin comprometerse realmente hasta que Rafael sacó su tablet y le mostró una presentación. «Aquí es donde necesito ayuda», dijo señalando una serie de gráficas. «Queremos expandirnos a Jalisco, Nuevo León y Querétaro. Tenemos el capital, tenemos la tecnología, pero necesito a alguien que analice la viabilidad real de cada mercado. Alguien que pueda ver más allá de los números optimistas que mi equipo interno me presenta». Algo en el cerebro de Lucía hizo clic. Sin pensarlo conscientemente, se inclinó hacia adelante y estudió las proyecciones que Rafael mostraba. Sus ojos, entrenados durante años para detectar inconsistencias en datos financieros, empezaron a moverse rápidamente sobre los números. Casi sin darse cuenta, empezó a hablar. «Esta proyección de crecimiento en Monterrey parece demasiado agresiva, considerando la saturación actual del mercado fintech en el área metropolitana. ¿Tienen datos sobre la tasa de adopción digital en usuarios mayores de 40 años? Porque ese es el segmento que realmente tiene capital de inversión en esa región». Rafael sonrió, no con condescendencia, sino con algo que parecía satisfacción. «Exacto. Ese es el tipo de análisis que necesito. Mi equipo me da las cifras que quiero escuchar, pero yo necesito las cifras reales». Lucía continuó, su mente analítica despertando después de meses de letargo. «Y en Querétaro han considerado el impacto de las empresas aeronáuticas y automotrices. La demografía ahí es muy específica. Muchos ingenieros jóvenes con buenos salarios, pero cultura de ahorro conservadora. Las estrategias que funcionan en la Ciudad de México no necesariamente van a funcionar allá». Durante los siguientes 40 minutos, Lucía se olvidó completamente de su tristeza, de su divorcio, de Adrián y Natalia. Se sumergió en análisis de mercado, en proyecciones de crecimiento, en estrategias de entrada a nuevos segmentos. Hacía preguntas inteligentes, señalaba vacíos en la investigación de Rafael, sugería fuentes de datos alternativas. Y por primera vez en 10 semanas se sentía como algo más que una mujer abandonada. Se sentía competente, valiosa, útil. Mónica observaba la transformación con una sonrisa que no intentaba ocultar. Rafael tomaba notas en su tablet, asentía, hacía preguntas de seguimiento. Cuando finalmente Lucía se detuvo y se dio cuenta de cuánto había hablado, sintió un rubor de vergüenza. «Disculpa, creo que me emocioné un poco». Rafael negó con la cabeza. «No te disculpes, esto es exactamente lo que necesitaba escuchar». Entonces hizo una pausa.
dejó la tablet sobre la mesa y miró directamente a Lucía. Mira, Mónica me contó un poco sobre tu situación. No los detalles, solo que estás pasando por un momento difícil. Y no voy a pretender que esto es caridad, porque no lo es. Necesito tu cerebro, tu experiencia, tu forma de ver las cosas. Así que te voy a hacer una propuesta muy directa. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Necesito una consultora financiera independiente, continuó Rafael. No un empleado de tiempo completo, sino alguien que trabaje por proyecto. Libertad total de horarios, de métodos, de ubicación. Trabajas desde donde quieras, cuando quieras, siempre y cuando entregues resultados. El primer contrato sería por 6 meses. Analizar estos 3 mercados y diseñar estrategias de entrada específicas para cada uno. El pago sería 40% más de lo que ganabas en tu trabajo anterior. Lucía se quedó muda. 40% más. Y libertad total. Y la oportunidad de hacer el tipo de trabajo analítico profundo que siempre le había gustado, pero que había dejado de lado. Rafael pareció interpretar su silencio como duda. No necesito respuesta ahora, piénsalo. Habla con Mónica, ella puede darte referencias sobre mí y mi empresa. Y si decides que sí, podemos empezar cuando estés lista. Le extendió una tarjeta de presentación. Mi celular está ahí, llámame cuando tomes una decisión. Lucía tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Vio su reflejo en el vidrio de la ventana del café y por un segundo no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. No era la mujer destrozada del baño de su departamento. Era alguien diferente, alguien que estaba considerando una posibilidad que no sabía que existía. Esa noche, Lucía no durmió, pero por primera vez en meses, no fue por angustia, sino por una energía nerviosa que no sabía cómo canalizar. Encendió su laptop, esa que había estado acumulando polvo durante semanas, y empezó a revisar sus archivos viejos. Encontró presentaciones que había hecho 5 o 6 años atrás, análisis complejos que había diseñado cuando aún era ambiciosa, cuando aún creía en su propio potencial. Encontró certificaciones que había obtenido, cursos especializados que había tomado, reconocimientos que había recibido y luego archivado y olvidado. Se dio cuenta de algo devastador y liberador al mismo tiempo. Había enterrado tanto de sí misma para ser la esposa perfecta de Adrián. Había apagado su ambición para no opacar la de él. Había hecho su carrera pequeña para que la de él pareciera grande. Y ahora, sentada frente a su laptop a las 4 de la mañana, comprendió que había estado viviendo una vida a medias, conformándose con las migajas de su propio potencial. A las 4:30 de la mañana, Lucía tomó una decisión que cambiaría todo. Abriría su propio despacho de consultoría independiente. Aceptaría la propuesta de Rafael. Renunciaría a la seguridad de su trabajo estable. Era aterrador, pero por primera vez en meses sentía que estaba tomando el control de su vida en lugar de dejar que la vida la arrastrara. Cuando el sol comenzó a salir, Lucía llamó a Carmen. Su amiga contestó con voz adormilada. «Lucía, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» «Estoy más que bien», respondió Lucía, y su propia voz sonó extraña en sus oídos, más fuerte, más segura. «Carmen, voy a hacer algo completamente loco. Voy a empezar mi propia consultoría». Al otro lado de la línea, escuchó un sollozo. «Por fin regresaste», dijo Carmen entre lágrimas. «Por fin volvió mi amiga». Mayo de 2025 llegó con una luz diferente. Lucía llamó a Rafael esa misma mañana y aceptó su propuesta. Llamó a Mónica y presentó su renuncia formal, agradeciéndole no solo por los años de trabajo, sino por no haberla dejado hundirse completamente. Mónica le deseó suerte con una calidez genuina. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Lucía despejó una esquina del departamento y la convirtió en su oficina. Compró una laptop nueva, una silla ergonómica, una impresora. Diseñó su propio logo con ayuda de un diseñador freelancer que encontró en línea.
las letras LH entrelazadas con una línea ascendente que representaba crecimiento. LH, consultoría financiera. Simple, profesional, suyo. Su primer proyecto oficial con FinTech Solutions era analizar la viabilidad de expansión en Jalisco, Nuevo León y Querétaro. Lucía se sumergió en el trabajo con una intensidad que la sorprendió incluso a ella misma. Pasaba 12, 14 horas al día investigando datos demográficos, estudiando competencia local, analizando tendencias de adopción tecnológica. Hablaba por videollamada con emprendedores locales, consultaba informes gubernamentales, diseñaba modelos financieros complejos. A finales de mayo presentó su primer reporte. Eran 50 páginas de análisis detallado, con gráficas claras, conclusiones específicas y recomendaciones accionables. Rafael lo leyó en una reunión virtual, mientras Lucía esperaba con el estómago hecho nudo. Cuando terminó, se quitó los lentes y sonrió. Esto es exactamente lo que necesitaba, incluso mejor de lo que esperaba. Y agregó algo que hizo que Lucía sintiera algo parecido al orgullo. Voy a recomendarte con todos mis contactos. Y cumplió su palabra. En junio, Lucía recibió su segundo cliente, una startup de comercio electrónico que necesitaba análisis de riesgo crediticio. Luego llegó un tercer cliente, una empresa de bienes raíces que quería diversificar inversiones. Para finales de junio, tenía 4 clientes además de Rafael, y su agenda estaba llena de proyectos que le apasionaban. Pero la transformación no era solo profesional. Lucía empezó a ir al gimnasio, no porque quisiera verse bien para nadie más, sino porque necesitaba sentirse fuerte, recuperar el control sobre su propio cuerpo. Se levantaba a las 6 de la mañana, corría en la caminadora hasta que sus pulmones ardían, levantaba pesas hasta que sus músculos temblaban. Cada gota de sudor se sentía como una purificación. Se cortó el cabello en un estilo moderno, más corto, con capas que enmarcaban su rostro de una manera que nunca había intentado. Adrián siempre había preferido que lo llevara largo, así que ella lo había mantenido largo. Ahora se miraba en el espejo y veía a alguien diferente, alguien que tomaba sus propias decisiones estéticas. Fue de compras, algo que no había hecho por placer en años. Se compró ropa que le gustaba a ella, colores que Adrián había dicho que no le quedaban bien, pero que a ella le encantaban. Vestidos color mostaza, blusas con estampados atrevidos, pantalones con cortes modernos. La pulsera de oro de su madre se convirtió en su amuleto constante, un recordatorio de su linaje de fortaleza. Una tarde de finales de junio, Lucía estaba trabajando en un café de Polanco, uno de esos lugares trendy donde trabajan freelancers y emprendedores. Estaba tan concentrada en su laptop que no se dio cuenta de que alguien la observaba hasta que escuchó una voz. «¿Lucía?» Se volteó y vio a una ex colega de la consultora, una mujer llamada Patricia, que siempre había sido competitiva con ella. «Te ves increíble», dijo Patricia con genuina sorpresa. «¿Qué has estado haciendo?» Lucía sonrió, y la sonrisa se sintió real. «Tengo mi propia consultoría ahora. Me va bastante bien». Patricia pidió su tarjeta de presentación y prometió contactarla para un proyecto. Cuando se fue, Lucía vio su reflejo en el vidrio de la ventana del café. La mujer que le devolvía la mirada era irreconocible comparada con la que se había derrumbado en el piso de su departamento hace apenas 3 meses. Esta mujer tenía brillo en los ojos, postura segura, una sonrisa que no era fingida. No necesitaba a Adrián para ser exitosa. De hecho, él solo había sido un lastre, pero quedaba un asunto pendiente: la batalla legal. Con sus nuevos ingresos, Lucía podía permitirse algo que antes era impensable: una abogada de verdad. Carmen le recomendó a la licenciada Beatriz Soto, una mujer de 50 años con reputación de ser implacable en divorcios contenciosos. Lucía la contactó y cuando se reunieron, supo inmediatamente que había encontrado a la aliada correcta.
La licenciada Soto era todo lo que el licenciado Méndez pretendía ser, pero con sustancia real. Escuchó la historia completa de Lucía sin interrumpir, tomó notas detalladas y cuando terminó, dijo con una voz que no admitía dudas: «Nos van a regresar lo que es tuyo». Pasaron las siguientes semanas recopilando evidencia, transferencias bancarias que Lucía había hecho durante años para cubrir gastos cuando Adrián estaba entre empleos, pagos de tarjetas de crédito que ella había absorbido, documentación de las veces que ella había rechazado promociones para facilitar las mudanzas de él. Todo estaba ahí, en blanco y negro, la prueba de que ella no había sido solo una esposa mantenida, sino una socia económica plena. La segunda reunión legal se programó para mediados de julio. Esta vez, cuando Lucía entró a la sala de juntas del piso 22 en Reforma, no entró sola ni asustada. La licenciada Soto caminaba junto a ella con un maletín lleno de documentos y una expresión que hacía que el licenciado Méndez se enderezara nerviosamente en su silla. Adrián estaba ahí, como siempre, mirando su celular, pero cuando Lucía entró, levantó la vista y algo cruzó su rostro. Sorpresa, tal vez. Ella ya no era la mujer destrozada que había visto hace meses. Esta Lucía llevaba un traje sastre azul marino, el cabello perfectamente peinado, la pulsera de oro de su madre brillando en su muñeca y una confianza que irradiaba de cada poro. La licenciada Soto no perdió tiempo. Abrió su maletín y empezó a presentar evidencia, documento tras documento, desmantelando metódicamente el argumento de que Adrián había sido el único proveedor. El licenciado Méndez intentó interrumpir con su jerga legal habitual, pero la licenciada Soto lo cortó con una mirada helada. «Le sugiero que deje de perder mi tiempo y el de su cliente con tácticas de intimidación baratas». Por primera vez desde que empezó todo este proceso, Adrián parecía nervioso. Miraba los documentos que la licenciada Soto iba colocando sobre la mesa, y Lucía podía ver en su rostro la comprensión lenta de que había subestimado gravemente a su exesposa. Después de 2 horas de negociación tensa, se llegó a un acuerdo. División 50-50 de todos los bienes acumulados durante el matrimonio. Lucía podía quedarse en el departamento todo el tiempo que necesitara, sin presiones, hasta que encontrara su propio lugar. El licenciado Méndez firmó los documentos con una expresión de derrota mal disimulada. Cuando salieron del edificio, la licenciada Soto se volvió hacia Lucía y le dijo algo que ella nunca olvidaría. «Nunca te conformes con menos de lo que mereces y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña». Lucía caminó hacia el metro con una sensación de ligereza que no había experimentado en meses. El Fénix no solo había salido de las cenizas, estaba aprendiendo a volar. Octubre llegó con esa luz dorada característica del otoño en la Ciudad de México. Lucía estaba sentada en la oficina de una agencia inmobiliaria en Polanco, firmando el contrato de renta de un apartamento que 8 meses atrás habría considerado un sueño imposible. El lugar tenía 2 recámaras con closets amplios, un balcón que ofrecía vista panorámica de la ciudad, cocina integral con electrodomésticos modernos y un estudio con ventanal perfecto para su oficina. La renta mensual era el doble de lo que pagaba en su antiguo departamento de la Colonia del Valle, pero sus ingresos como consultora independiente no solo lo permitían, sino que le dejaban margen cómodo para ahorrar. Mientras la agente inmobiliaria preparaba las últimas copias del contrato, Lucía pensó en la ironía de todo esto. Adrián había soñado durante años con vivir en Polanco. Lo mencionaba constantemente, especialmente después de cenar con clientes en algún restaurante de la zona. «Algún día viviremos aquí», decía señalando los edificios elegantes. Pero su salario como gerente de banco, aunque respetable, nunca había sido suficiente para dar ese salto. Y ahora Lucía lo estaba logrando sola, con su propio esfuerzo.
sin depender de nadie más que de ella misma. Esa tarde, mientras desempacaba cajas en su nuevo hogar con ayuda de Carmen, su celular vibró con un mensaje de Rafael. Felicidades por tu nuevo espacio. Te mereces esto y mucho más. Por cierto, tenemos un proyecto nuevo de largo plazo. Te mando los detalles mañana. Carmen vio la sonrisa en el rostro de su amiga y la abrazó. Mira qué lejos has llegado, le dijo con lágrimas en los ojos. Lucía miró alrededor del apartamento iluminado por el sol de la tarde y sintió algo que no había experimentado en años. Paz genuina consigo misma. Su vida profesional prosperaba de maneras que nunca imaginó. Su agenda estaba llena de proyectos diversos, desde análisis de riesgo para startups hasta estrategias de expansión para empresas consolidadas. Su reputación en el sector financiero crecía rápidamente. En eventos y conferencias, la gente ya no la presentaba como la ex empleada de alguna consultora, sino como Lucía Herrera, de LH Consultoría Financiera, la especialista en análisis de mercados emergentes. Pero no todos los protagonistas de esta historia experimentaban el mismo ascenso. Mientras Lucía construía su nueva vida, Adrián Beltrán descubría que sus decisiones tenían consecuencias que no había anticipado. El puesto de gerente general en el Banco Monterra que tanto había deseado resultó ser una jaula de oro con barrotes invisibles. Las cuotas mensuales eran brutales, diseñadas para hombres con 20 años más de experiencia. Las juntas directivas se convertían en interrogatorios donde cada decisión era cuestionada, cada estrategia diseccionada, cada error magnificado. Adrián pasaba 14 horas diarias en la oficina intentando demostrar que merecía el puesto, pero la presión era constante y asfixiante. Y luego estaba Natalia, la mujer joven y ambiciosa que había prometido impulsarlo hacia adelante, resultó ser algo completamente diferente. A Natalia no le interesaba construir un hogar ni compartir responsabilidades. Le interesaba el estatus, la apariencia, ser vista en los lugares correctos con la ropa correcta. Gastaba sin control en ropa de diseñador, en tratamientos de belleza, en cenas en restaurantes donde una botella de vino costaba más que el sueldo semanal de una familia promedio. Cada fin de semana exigía viajes a Valle de Bravo o a Cuernavaca. Cada mes quería un regalo nuevo para presumir en Instagram. Cuando Adrián intentaba poner límites financieros, Natalia respondía con berrinches dignos de una adolescente. Amenazaba con dejarlo, le recordaba que había mujeres más jóvenes esperando a hombres exitosos, usaba su juventud como arma emocional. Y lo peor era que funcionaba. Adrián cedía una y otra vez, aterrado de quedarse solo, de admitir que había cometido un error monumental. Las tarjetas de crédito que cuando vivía con Lucía siempre estaban balanceadas, ahora cargaban deudas que crecían mes con mes. Lucía había manejado las finanzas del hogar con disciplina casi militar, pagando todo a tiempo, evitando gastos innecesarios, ahorrando para el futuro. Adrián nunca había apreciado esa habilidad hasta que la perdió. Ahora, cada estado de cuenta era un recordatorio de su incompetencia para manejar no solo su dinero, sino su vida entera. El departamento donde vivía con Natalia, aunque estaba en una zona decente de la Roma Norte, era un desastre. Ella no tenía el más mínimo interés en mantener un hogar. Los platos se acumulaban en el fregadero, la ropa sucia formaba montañas en la recámara, el refrigerador contenía solo botellas de vino blanco y restos de comida a domicilio. Natalia salía temprano y regresaba tarde, siempre con bolsas de compras, siempre con nuevas exigencias, nunca con una palabra de apoyo o comprensión. Una noche de finales de octubre, después de una discusión particularmente desagradable sobre el límite de la tarjeta de crédito que Natalia había rebasado otra vez, Adrián se encontró solo en la sala de su departamento. Natalia se había ido azotando la puerta,
probablemente a casa de alguna amiga donde podría quejarse de lo tacaño que se estaba poniendo su novio. En el silencio de esa noche, por primera vez desde febrero, Adrián se permitió pensar en Lucía sin la armadura del orgullo masculino. Se preguntó dónde estaría, cómo estaría, si habría encontrado la felicidad que él claramente no había logrado alcanzar. Noviembre trajo consigo un evento que Adrián no podía evitar. El Banco Monterra era uno de los patrocinadores principales del Congreso Anual de Finanzas y Tecnología que se llevaba a cabo en el Club Social Altavista Gardens. Como gerente general, su presencia era obligatoria. Se puso su mejor traje, la corbata que Natalia había elegido porque combinaba con su vestido, y llegó al evento con la sonrisa falsa que había perfeccionado durante meses. El salón estaba lleno de ejecutivos, emprendedores y consultores del sector financiero. Adrián circulaba entre los grupos haciendo networking automático, estrechando manos, intercambiando tarjetas, participando en conversaciones que olvidaba en cuanto terminaban. Y entonces la vio. Lucía entró al salón y fue como si alguien hubiera encendido todas las luces al mismo tiempo. Llevaba un vestido azul marino de corte elegante que le quedaba perfectamente. Su cabello, ahora más corto y con un estilo moderno, enmarcaba su rostro de una manera que la hacía lucir sofisticada y segura. La pulsera de oro de su madre brillaba en su muñeca, pero más que su apariencia física, lo que realmente impactaba era su presencia. Caminaba con una confianza tranquila, sonreía con genuino placer y la gente se acercaba a ella naturalmente. Adrián la observó desde el otro lado del salón con una mezcla de asombro y algo parecido al horror. Varios empresarios que él reconocía como figuras importantes del sector se acercaban a saludarla con respeto evidente. Escuchó fragmentos de conversaciones donde mencionaban su trabajo, pedían su opinión sobre tendencias del mercado, solicitaban su tarjeta de presentación. Esta no era la mujer destrozada que había dejado en febrero. Esta era alguien completamente diferente, alguien que había florecido en su ausencia. No pudo resistir la compulsión de acercarse. Lucía, dijo su nombre con una voz que sonó insegura incluso para él mismo. Ella se volteó y cuando sus ojos se encontraron, Adrián buscó alguna señal de dolor, de rabia, de cualquier emoción fuerte. Pero lo único que vio fue una calma serena, casi indiferente. «Adrián», respondió ella con el mismo tono que usaría para saludar a un colega lejano o a un conocido casual. Él intentó hacer conversación, preguntó cómo había estado, qué había estado haciendo. Lucía respondió con hechos simples y directos. «Tengo mi propia consultoría ahora. LH Consultoría Financiera. Me especializo en análisis de mercado y estrategias de expansión. Tengo varios clientes, principalmente en el sector de tecnología financiera. Me mudé hace poco a un apartamento en Polanco». Cada palabra era neutral, profesional, pero para Adrián cada frase era como recibir un golpe. Ella había logrado todo lo que él había perseguido y más, y lo había hecho sin él, posiblemente gracias a haberse liberado de él. Adrián intentó impresionarla mencionando sus responsabilidades en el Banco Monterra, los proyectos importantes que supervisaba, las decisiones estratégicas que tomaba. Pero mientras hablaba, escuchaba sus propias palabras como si vinieran de otra persona y sonaban huecas, infladas, desesperadas. En un momento de vulnerabilidad que no pudo contener, dijo: «Te ves bien, diferente». Lucía sonrió, y no era una sonrisa amarga ni triunfal. Era genuina, serena, la sonrisa de alguien que ha encontrado paz consigo misma. «Estoy bien», respondió. «Soy diferente». Y en esas 3 palabras simples, Adrián comprendió que había perdido no solo a una esposa, sino a una mujer extraordinaria que él nunca había sabido apreciar. Quiso decir más, tal vez disculparse,
tal vez admitir que había cometido el error más grande de su vida. Pero antes de que pudiera articular las palabras, Rafael Ortiz se acercó al grupo. «Lucía, ¿lista para la presentación?», preguntó con familiaridad. Ella asintió y se despidió de Adrián con un simple «cuídate», que sonó definitivo, como cerrar un capítulo de un libro que ya no vale la pena releer. Adrián se quedó parado viendo cómo ella se alejaba sin mirar atrás, radiante, exitosa, libre, mientras él permanecía atrapado en la prisión que él mismo había construido. Diciembre llegó con su característico caos navideño, pero para Adrián trajo algo más que luces y villancicos. Trajo el colapso completo de la fantasía que había intentado sostener durante 10 meses. La junta directiva del Banco Monterra lo citó una mañana de mediados de mes. En la sala de juntas del piso ejecutivo, 4 hombres de traje oscuro le presentaron evidencia de irregularidades en su gestión. No era nada ilegal, pero sí una serie de decisiones apresuradas y mal calculadas que habían resultado en pérdidas significativas para el banco. Habían aprobado créditos riesgosos sin el análisis adecuado. Había implementado estrategias de expansión sin investigación suficiente. Había contratado personal incompetente por razones políticas más que profesionales. La lista continuaba y cada punto era un clavo más en el ataúd de su carrera. El director general le ofreció lo que llamaron una renuncia voluntaria, una manera elegante de despedirlo sin crear un escándalo público. Adrián firmó los papeles sin decir palabra, derrotado completamente. Esa noche llegó a su departamento con una caja de cartón conteniendo los objetos personales de su oficina. Natalia estaba en la sala viendo la televisión, comiendo palomitas directamente de la bolsa. Cuando él le contó lo que había pasado, esperaba al menos un gesto de empatía, un abrazo, palabras de apoyo. Lo que recibió fue mucho más brutal. Natalia dejó de masticar, lo miró con ojos fríos y dijo: «Sin el puesto esto ya no funciona. Yo no firmé para estar con un desempleado». Esa misma semana, mientras Adrián buscaba desesperadamente otro trabajo, Natalia empacó sus cosas. No hubo drama, no hubo lágrimas. Simplemente tomó su ropa de diseñador, sus zapatos caros, los regalos que él le había dado, y se fue. Lo dejó con un departamento vacío, deudas de tarjetas de crédito que tardaría años en pagar y el reconocimiento devastador de que ella nunca lo había amado a él, sino al estatus que él representaba. Adrián se sentó en el sofá de su sala esa noche, rodeado del silencio más absoluto. El departamento estaba frío, descuidado, vacío en todos los sentidos. Pensó en Lucía, no con deseo romántico, sino con el arrepentimiento profundo de quien finalmente comprende que destruyó lo más valioso que tenía con sus propias manos. Ella había sido real, había sido leal, había sido un verdadero compañero. Y él la había desechado por una ilusión brillante que resultó ser tan frágil como el vidrio. Mientras tanto, en un apartamento en Polanco iluminado por luces navideñas, Lucía Herrera Domínguez estaba preparando una cena de Nochebuena. No era algo ostentoso ni pretencioso, solo una reunión íntima con las personas que realmente importaban. Carmen llegó temprano para ayudar a cocinar. Mónica trajo vino. Rafael apareció con un postre de una pastelería artesanal. Había otros invitados también, colegas que se habían convertido en amigos, personas que apreciaban a Lucía por quien era, no por lo que podía darles. La mesa estaba decorada con sencillez, pero calidez. Velas blancas, servilletas de lino color beige, platos mismatched que Lucía había comprado en un mercado de antigüedades porque le gustaban, no porque fueran caros o impresionaran a nadie. Había música de jazz suave de fondo, risas genuinas, conversaciones que fluían naturalmente. En un momento de la noche, Lucía salió al balcón para respirar el aire fresco. La ciudad se extendía frente a ella, millones de luces parpadeando en la oscuridad.
10 meses habían pasado desde aquella noche devastadora de febrero, cuando Adrián deslizó el sobre Manila sobre la mesa y destruyó su mundo. 10 meses que en algunos momentos habían parecido 10 años y en otros 10 minutos. Pensó en el camino recorrido. El dolor había sido real, más profundo de lo que creía posible sobrevivir. La caída había sido brutal. Había tocado un fondo que no sabía que existía, pero el aprendizaje había sido invaluable. Descubrió que su valor no dependía de estar al lado de alguien. Descubrió que su fuerza siempre había estado ahí, esperando ser reconocida y utilizada. Descubrió que la verdadera paz no venía de tener a alguien que te complete, sino de estar completa contigo misma. Rafael salió al balcón y le entregó una copa de vino. ¿Todo bien?, preguntó con esa manera tranquila que tenía de leer a la gente. Ella asintió y sonrió. Todo está perfecto. Y lo decía en serio. No había romance entre ella y Rafael, solo respeto mutuo y una amistad genuina. Lucía había aprendido que no necesitaba un hombre para completar su historia. Su historia ya estaba completa, y cualquier persona que entrara a su vida en el futuro sería un complemento, no una necesidad. Regresaron adentro, donde Carmen estaba contando una anécdota que hacía reír a todos. Lucía se sentó entre sus amigos, rodeada de luz y vida, y sintió una gratitud profunda por todo lo que había ganado al perder lo que creía que era su mundo entero. En otro lugar de la ciudad, en un departamento silencioso de la Roma Norte, Adrián Beltrán estaba sentado en su sofá viendo la televisión sin realmente prestarle atención. No había decoraciones navideñas, no había cena especial, no había nadie con quien compartir la noche. Solo el parpadeo de la pantalla, el zumbido del refrigerador y el peso aplastante del arrepentimiento. El contraste no podía ser más absoluto. Lucía había ganado exactamente lo que él había perdido: paz, propósito, autenticidad, conexiones genuinas. La ironía era cruel, pero perfecta. Adrián había entregado esos papeles de divorcio en febrero, creyendo que se estaba liberando hacia algo mejor, hacia una vida más emocionante y exitosa. En realidad, le había dado a Lucía el regalo más grande: su libertad. La libertad de descubrir quién era realmente, de construir la vida que ella quería, de volar sin el peso de alguien que no la valoraba. Lucía no había necesitado venganza. No había necesitado humillarlo públicamente ni demostrarle nada directamente. Su vida próspera, serena y llena de significado era la respuesta más elocuente a todo lo que él le había hecho. Era la prueba de que el valor de una persona no depende de quien la elija quedarse o irse, sino de la fortaleza que tiene para levantarse cuando todo parece perdido. Más tarde esa noche, cuando los invitados se fueron y Lucía se quedó sola en su apartamento, se paró frente al ventanal del balcón. Su reflejo en el vidrio le devolvió la imagen de una mujer de 39 años que había atravesado el fuego y emergido no solo intacta, sino transformada. La pulsera de oro de su madre brillaba en su muñeca bajo la luz de las velas que aún ardían en la mesa. Un pensamiento cruzó su mente, simple pero profundo: la lección final de estos 10 meses de dolor y crecimiento. La mejor venganza es la paz verdadera. Y eso, exactamente eso, era lo que ella había encontrado. Lucía Herrera Domínguez había renacido de las cenizas de su matrimonio destruido. Había construido una vida que nunca hubiera sido posible si Adrián se hubiera quedado. Él le había dado el divorcio, pero ella se había dado algo mucho más valioso: su libertad, su poder y su paz. El Fénix no solo había volado de nuevo, había volado más alto que nunca, hacia un cielo que solo ella había tenido el valor de alcanzar. La historia de Lucía nos enseña una verdad que muchos necesitamos escuchar. A veces, lo que parece el final devastador es en realidad el principio de nuestra verdadera vida.
Cuando Adrián le entregó esos papeles de divorcio, Lucía sintió que su mundo se desmoronaba. Había dedicado 15 años a construir un matrimonio. Había sacrificado sus propias ambiciones. Había puesto en pausa sus sueños para apoyar los de otra persona. Y en una sola noche, todo pareció perderse. Pero aquí está la lección poderosa que esta historia nos deja. No perdió nada que realmente fuera suyo. Lo que perdió era una ilusión, un matrimonio donde ella se hacía pequeña para que él pareciera grande, una relación donde su valor dependía de cuánto se sacrificaba y no de quién realmente era. La verdadera Lucía, esa mujer inteligente, capaz y fuerte, había estado dormida durante años. El divorcio no la destruyó, la despertó. ¿Cuántas veces nos perdemos en relaciones donde dejamos de ser nosotros mismos? ¿Cuántas veces apagamos nuestra propia luz para que alguien más brille? ¿Cuántas veces medimos nuestro valor por si alguien decide quedarse o irse? La historia de Lucía nos recuerda que nuestro valor no depende de nadie más. No necesitas que alguien te elija para ser valiosa. No necesitas un matrimonio para ser completa. No necesitas la aprobación de nadie para perseguir tus sueños. El camino de Lucía no fue fácil. Tocó fondo, se derrumbó, pasó por el valle más oscuro del dolor y la humillación. Pero eligió levantarse, eligió recordar quién era antes de perderse. Eligió reconstruirse no para vengarse de Adrián, sino para honrarse a sí misma. Y esa es la diferencia entre una víctima y una sobreviviente. Las víctimas esperan que alguien más arregle lo que se rompió. Las sobrevivientes toman las piezas rotas y crean algo nuevo, algo mejor, algo completamente suyo. La ironía perfecta de esta historia es que Adrián le dio el divorcio creyendo que se estaba liberando hacia algo mejor, cuando en realidad le estaba dando a Lucía el regalo más grande de su vida, su libertad. La libertad de descubrir su verdadero potencial. La libertad de construir una vida basada en sus propios términos. La libertad de ser completamente ella misma sin tener que encajar en las expectativas de nadie más. Y al final, Lucía no necesitó venganza. Su vida próspera, su paz genuina, su éxito auténtico fueron la respuesta más elocuente. Mientras Adrián se hundía en el peso de sus malas decisiones, Lucía volaba cada vez más alto. Esa es la verdadera victoria. No destruir a quien te lastimó, sino construir una vida tan hermosa que su rechazo se convierte en el mejor favor que pudieron haberte hecho. La lección final es simple pero transformadora. La mejor venganza es la paz verdadera. No gastes tu energía intentando demostrarle a alguien lo que perdió. No necesitas que nadie se arrepienta para sanar. No necesitas testigos de tu éxito para que sea real. Vive bien, crece, florece. No para que alguien más lo vea, sino porque te lo mereces. Porque tú eres suficiente. Porque tu valor nunca dependió de quien decidió quedarse o irse, sino de la fortaleza que tienes para levantarte cada vez que la vida te derriba. Hoy, si estás atravesando tu propia noche oscura, si alguien te hizo sentir que no eres suficiente, si estás en el piso preguntándote cómo vas a sobrevivir, recuerda a Lucía. Recuerda que el fénix primero debe arder completamente antes de renacer. Recuerda que tus cenizas no son tu final, son tu comienzo. Y recuerda que dentro de ti hay una fuerza que ni siquiera tú conoces aún, esperando el momento perfecto para salir y transformarte en la versión más poderosa de ti misma. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.